Pueden tomar sus asientos. Bueno, y los que están conectados en línea, seguro ya están sentados, pero se pueden preparar para recibir la palabra de Dios en el día de hoy. No sé, pero yo siento que en las últimas 2 semanas, por lo menos, quizá yo lo sabía en un tiempo, pero ahora estoy más seguro y te puedo decir con confianza que este libro de Judas es un libro muy fuerte. Es un libro escrito con un propósito, como hemos ido aprendiendo en las últimas 2 semanas, 3 semanas de enseñanza, que Judas estaba escribiendo a un pueblo que eran apóstatas. Y la semana pasada, cuando vimos a través de la palabra que él trae 3 ejemplos a través de la escritura, y el pastor Carlos describió por qué es que Judas usa esos ejemplos en específico, porque cada uno de estos ejemplos tenían una enseñanza, estaban revelando algo sobre aquellos hombres que estaban en medio del pueblo, en medio de la iglesia, pero conforme a lo que vemos a través de las escrituras, aunque estaban dentro de la iglesia, ellos también habían sido reservados, como los ángeles, habían sido reservados para un juicio y destrucción, porque eran apóstatas. Y en el día de hoy voy a dar continuidad a este mensaje, haciendo un enfoque en los versículos 8 al 11, y nosotros vamos a enfocarnos en esta noche sobre las acciones de los apóstatas. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, estos 3 versículos 8 al 11, así dice la palabra de Dios. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que como animales irracionales conocen por instinto, en esas se corrompen. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Palabras fuertes. Y quiero ir versículo por versículo detallando qué es lo que Judas estaba escribiendo y cómo esto se conecta al argumento que él está trayendo a estos apóstatas. En el versículo 8 vemos que hay una continuidad del argumento de los versículos 5 al 7. ¿Cuál era el argumento que aprendimos la semana pasada? Fue que estaban el pueblo de Israel que salió de Egipto, pero no creyeron y por lo tanto murieron en el desierto. También él trae el ejemplo de los ángeles que se rebelaron contra Dios, aquellos que no conocían su lugar y que ellos habían también sido reservados en el Tártaro. Eso se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, que va a la par con este libro. Y también hace referencia a Sodoma y Gomorra, hablando de inmoralidad sexual. Entonces él usa estos 3 ejemplos para resaltar 3 pecados. El primero era que no creían. Segundo, no conocían su lugar en el contexto de la autoridad. Y también estaban envueltos en inmoralidad sexual. Y en el versículo 8 él empieza con una palabra: de tal manera. De tal manera. Y esto es lo que conecta, porque él está dando continuidad. O sea, estos hombres como Sodoma y Gomorra, así como aquellos ángeles, de tal manera, así como ellos, él dice: de tal manera estas personas,
en sus sueños. Y quiero enfatizar algo en las palabras originales que son muy poderosas para nosotros en el día de hoy. Primero, Él no llama a sus enemigos por nombre. Y esto es una táctica intencional de Judas. Si ves a través del Nuevo Testamento, vemos que Pablo en un momento dado, en Primera de Timoteo, habla de Himeneo y de Alejandro. Él nombra a aquellos hombres que estaban envueltos en la iglesia, pero no estaban caminando de acuerdo a la doctrina y a la sana fe. Pero Judas no hace esto, y es algo intencional, porque él no quería darles el placer de ser nombrados a la hora de corregirlos. Y esto es algo que vemos a través de todo el libro. O sea, aquí en el versículo 8 él declara, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. En inglés es likewise these men, o sea, estos hombres, o sea, esa persona ni le da el placer de darles el nombre, no le quiere dar más fama de lo que ya tienen. Y esto lo vemos a través de todo el libro. En el versículo 10, 12, 16 y 19 de este mismo libro, él continúa usando esta frase para degradar a sus enemigos. Le dice: estas personas, estos locos. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera vale la pena nombrarlos a la hora de corregir. Como vemos a través de la palabra, ¿qué fue lo que el pastor estaba declarando y detallando en el libro de Judas? Que estos hombres ya tenían su juicio reservado, ya tenían como el día en corte, cuando ya lo iban a sentenciar. O sea, ya todo estaba listo. Y Judas en este momento no quiere dar otro juicio. Él decide reservar el juicio para Dios. Continuando aquí en el versículo 8, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: y estos que estaban soñando hicieron tres cosas. Dice que mancillan o contaminan la carne. 2, rechazan la autoridad. Y 3, hablan mal de potestades superiores. Estos hombres no estaban en pecado por cualquier asunto o razón. Dice aquí que ellos estaban soñando. Y esta palabra de sueños solo se usa 2 veces a través del Nuevo Testamento. Se usa en Hechos capítulo 2, refiriéndose a la profecía del profeta Joel, cuando Pedro declara: y tus ancianos, ellos tendrán sueños. Y aquí dice: y estos que estaban en pecado, aquellos que estaban en apostasía, ellos también estaban teniendo sueños. Pero se está refiriendo metafóricamente a ser engañado con imágenes sensuales y ser llevado a una conducta impía. Hay una diferencia. Hay sueños que nosotros podemos tener en la casa de Dios, que vienen de Dios, que nos llevan a cumplir la misión de Dios. Pero hay otros que están en la misma casa de Dios, que tienen sueños que lo están llevando a la impiedad. Y estos sueños lo llevaban a hacer esas 3 cosas: contaminar la carne, rechazar una autoridad y hablaban mal de las potestades o la autoridad espiritual. Y en el versículo 8 todo esto se conecta a lo que vimos en versículos 5 al 7. ¿Cuántos lo ven conmigo ahí? Dicen: contaminaron la carne. ¿Cuál de los ejemplos bíblicos contaminaron la carne? Vemos la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ellos estaban en inmoralidad sexual. Rechazaron la autoridad. ¿Cuál fue el ejemplo en el Viejo Testamento de aquellos que se rebelaron contra la autoridad? Los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y también dice aquí: y hablan mal de potestades superiores o de la autoridad espiritual. Y esto está haciendo referencia al pueblo de Israel que murmuró contra Moisés, Aarón y el Señor.
¿Cuántos están conmigo en esta noche? Yo sé que, como les dije, esta palabra a veces es difícil de aplicarlo, porque, o sea, estamos hablando de cosas de pecado, de apostasía, y son palabras fuertes. Pero quiero que veamos juntos algo muy importante, porque Judas sí declara algo que creo que podemos llevarlo en el día de hoy como una enseñanza de cómo reaccionar a las acciones de los impíos. Cómo reaccionamos en la iglesia y en el cuerpo de Cristo a hombres y mujeres que supuestamente están en medio de nosotros, supuestamente predican, supuestamente aún adoran. Y es lamentable que esta es la realidad que vivimos, pero pasa en el cuerpo de Cristo que hay personas que están dentro de nosotros, pero no son parte de nosotros. Y Judas nos revela una verdad de cómo reaccionar. Y esto empieza en el versículo 9. Él quiere dar a la iglesia una forma de responder, y él establece un ejemplo normativo en el versículo 9. Y él lo hace de una forma tan espectacular. Lo hace haciendo referencia a una disputa legal entre el arcángel Miguel y Satanás. Ahora, ¿cómo es que yo sé que es una disputa legal? Yo añadí una palabra, pero vemos que en el griego es una palabra que es diacrino, que es una palabra legal, refiriéndose a cuando hay dos abogados que están haciendo argumentos. Y esta disputa legal no está registrada en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, la historia de cómo es que Moisés murió. Y dice la palabra de Dios, esto sí está registrado en la Biblia. Dice, y Dios tomó el cuerpo de Moisés y lo enterró. Y dice la palabra, y no hay ni un hombre que sabe dónde es que él está. Pero había una tradición histórica donde antes que Dios tomara el cuerpo de Moisés, Él mandó al arcángel Miguel, y este arcángel Miguel se enfrentó con Satanás. Satanás en este momento estaba, o sea, conforme a lo que vemos en la historia, esta tradición histórica, Miguel es confrontado por Satanás por razones particulares. Y era que él quería afirmar que Moisés y su cuerpo le pertenecían por causa de su pecado. O sea, Moisés, tú no puedes, o sea, imagínate ahora, o sea, Miguel está bajando del cielo, ¡fua! Y bajó. Y él está a punto de agarrar el cuerpo de Moisés, y se para Satanás enfrente de él y le hace un argumento. ¡Hey! Primeramente, de acuerdo a esta tradición, primeramente él dice, tú no puedes tomar el cuerpo de Moisés. Yo tengo jurisdicción sobre este cuerpo, primeramente porque él pecó. Y esto es difícil, porque fue una realidad. Esto es lo que hace el enemigo. El enemigo solo puede hacer perversión de la verdad. Es verdad, Moisés pecó. Moisés no pudo entrar. También hace otro argumento. Le dice, tampoco te corresponde tomar este cuerpo de Moisés, porque Moisés está aquí en la tierra y yo tengo autoridad todavía sobre la tierra. Eso es parte de los argumentos que trajo Satanás contra Miguel. Y lo que me encanta es que el arcángel Miguel, aquí dice la palabra de Dios, que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Sabes que en nuestra cultura, a nosotros no sé por qué, no sé, o sea, alguien tiene que hacer un estudio. A nosotros nos gusta reprender a Satanás. O sea, uno cree, te reprendo, Satanás. O sea, no sé por qué a nosotros nos encanta hacer guerra espiritual como hispanos. Pero aquí la palabra de Dios dice que Miguel no se atrevió a traer juicio ni a reprender a Satanás, sino él prefirió
que Jehová reprendiera a Satanás. ¿Cuántos en esta noche quieren dejar de reprender a Satanás y dejar que Dios lo reprenda? Amén. Es una realidad de guerra espiritual. Es una forma más alta, es la forma más alta de guerra espiritual que tenemos. No es cuando yo hago las fuerzas o la guerra, sino es cuando yo delego o le devuelvo a Dios un juicio que le corresponde a Él. Y Judas enfatiza la respuesta de Miguel a Satanás, porque Satanás estaba blasfemando al Señor. Y es lo mismo que estaban pasando con estos enemigos en el tiempo que Judas está escribiendo este libro. Recuerdan que él está usando este ejemplo de la historia y de la tradición para reflejar cómo es que él va a responder a estos hombres que estaban en apostasía. Estos hombres que estaban en apostasía, ¿le correspondía un juicio, sí o no? Sí. No, o sea, el pastor está de acuerdo conmigo. ¿Cuántos creen que ellos merecían ser sentenciados y tener un juicio contra ellos? Amén. Pero Judas dice, así como Miguel no quiso hacer un juicio, yo tampoco quiero hacer un juicio contra ellos, sino que yo también voy a dejar que el Señor reprenda a aquellos que son apóstatas en la iglesia. Esto es poderoso. Eso fue lo que dijo Jesús en la tierra. Él dijo, no se preocupen de cuáles son buenos y cuáles son malos. Al final de los tiempos, yo soy el que voy a dividir. Esto está enfatizando nuevamente una realidad que entiende Judas. Este apóstol tenía un entendimiento muy legal. Una pregunta: si yo sé que al pastor Carlos le van a dar una sentencia en 2 semanas, ¿por qué le voy a dar una sentencia hoy? Eso es lo que Judas estaba declarando. O sea, vemos los versículos 4, 5, 6 y 7. Ya la palabra dice que así como estos ángeles han sido reservados para un juicio, estos también ya han sido reservados. No tengo que hacer más juicio sobre lo que ha sido reservado al juicio del Señor. Y también es una referencia a la jurisdicción y a permitir que el juez superior ejecute la sentencia. Esto es importante. ¿Sabes por qué es mejor dejar que el juez superior haga la sentencia y el juicio? Porque aún no se puede hacer una apelación, no se puede apelar el juicio que se hizo. Si tú lo haces, Satanás de una vez va a otra corte y él puede apelar lo que se hizo. Pero cuando el juez superior, la Suprema Corte, hace un juicio, nadie puede cambiar eso, a menos que la misma Suprema Corte no lo hace. ¿Cuántos saben que Dios no va a cambiar su juicio sobre Satanás? Que ya Satanás, su sentencia ha sido ya afirmada y establecida. No se puede cambiar. Y Judas entiende esto también para aquellos hombres que estaban en la casa de Dios, estaban en la iglesia, pero estaban en apostasía. Y esta frase que Miguel usó, que es que el Señor te reprenda, aunque esa frase no se encuentra en el relato bíblico de la historia de Moisés, sí se encuentra en otro lugar de las Escrituras. Pueden ir conmigo al libro de Zacarías, estoy definiendo cosas en la palabra, porque hay algo distinto entre hacer juicio contra alguien que está en apostasía y confrontar a alguien en amor para restaurarlo al cuerpo de Cristo. Esos son 2 cosas diferentes. Son 2 asuntos diferentes en el cuerpo de Cristo. Entonces, porque yo estoy diciendo que no hay que hacer juicio contra aquellos que están en apostasía, no estoy hablando de que si tu hermano está en pecado, tú no lo tienes que confrontar en amor para restaurarlo otra vez. Esas son 2 cosas diferentes.
Nosotros estamos hablando de personas que están tan lejos, son apostasía, significa no pueden regresar, ya se fueron. Eso es que se tiene que convertir. Eso no es que, eso es algo diferente. Vayan conmigo aquí al libro de Zacarías. Dice aquí en el libro, en el versículo 1 al 5, el capítulo 3, Zacarías capítulo 3. Zacarías hablando dijo: después me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, mira lo que dijo Jehová: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias, que estaba de pie delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras sucias. Y a él le dijo: mira que hago pasar de ti tu pecado, y te voy a vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí Satanás vino a acusar tanto a Moisés como a Josué, el sumo sacerdote, porque había inmundicia y había pecado sobre ellos. Eso es una enseñanza en sí, en el libro de Zacarías, del sacerdocio y cómo es que Dios puede restaurar al sacerdocio. Pero lo importante que vemos aquí es que Satanás y el juicio de Satanás siempre es para acusar, para condenar. Y Judas entiende eso. Entonces él dice: yo no quiero hacer un juicio conforme a cómo son los juicios de Satanás. Él entendía que los juicios que Dios iba a ejecutar sobre Moisés y sobre Josué no eran juicios de condenación, no eran juicios de destrucción, sino eran juicios de restauración. Y esos son los juicios que a nosotros nos correspondió. Ese es el juicio que Dios nos dio a través de Jesucristo. Nosotros también en un momento dado estábamos parados enfrente del acusador. No teníamos defensa ni argumento, estábamos sucios. Pero gloria sea dadas al Señor, que el Señor reprendió a Satanás. Porque como dije, hay una diferencia entre la acusación legal de condenar a alguien y el enfrentamiento restaurativo que la Biblia aplauda. Eso se encuentra en Primera de Pedro. Dice: sobre todo, amaos profundamente unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay dos juicios diferentes. Y no quiero que se confundan. No salgan de aquí pensando que no se puede hablar de alguien o no hablar de alguien, porque eso es murmurar, sino hablar de a alguien sobre sus conductas que no honran a Dios. Esto no es lo que está diciendo Judas. Él está diciendo: son personas que ya ellos han pasado por todos los procesos de restauración. Vino el hermano que estaba ofendido y no le hizo caso. Vino con 2 testigos, no le hicieron caso. Por si acaso hay una persona que no sabe a qué estoy haciendo referencia. Estoy haciendo referencia al proceso legal que Jesús estableció en el libro de Mateo. Dijo, el maestro declaró: si alguien te ofende, ve a él para restaurar la relación. Y si no funciona, trae a 2 testigos. Y si todavía no funciona, hay que traer este argumento enfrente de toda la congregación. Y si no, ¿qué hay que hacer? Expulsarlo de la congregación. A esas personas que son apóstatas, estas son las personas que no merecen una condenación. Porque para ellos o a ellos, a sus acciones, Dios mismo va a hacer el juicio sobre ellos. Es mejor que nosotros hagamos el juicio en la casa y no a los que están fuera de la casa. Eso es lo que está diciendo Judas. Es algo muy poderoso, porque están en la iglesia, o sea, están en las paredes de la iglesia, pero no son la iglesia. Y ahí él le dice: a ellos ya hay otra condenación que les viene. Ahora mira lo que hace Judas aquí.
en el versículo 10. ¿Qué es la primera palabra que él usa en el versículo 10? Él dice, pero. Él ya usó un pero en el versículo 9, pero lo usa otra vez en el versículo 10. Porque aunque en el versículo 9 él está declarando lo que debemos hacer en términos de juzgar, en el versículo 10 él enfatiza cuán malos son estos hombres, y como eso lo va a mover a por lo menos decir algo. Ustedes no han tenido ese sentir profético que tú crees que tú tienes que decir algo de una persona que tú sabes que en verdad, como les dije, no es un hermano que está enfrentando una tentación. Estoy hablando de personas inmundas que están en la iglesia, que están en el cuerpo de Cristo, y hay ese deseo de decir algo. Ese es el deseo de Judas aquí. Él dice, yo sé que no puedo hacer juicio, que al final Dios va a hacer el juicio de aquellas personas que son maestros, que son gente que dirijan supuestamente, entre comillas, al cuerpo de Cristo. Yo sé que no puedo hacer un juicio sobre ellos, porque el verdadero juicio se va a hacer al final. Pero mira lo que él dice en el versículo 10. Pero es que estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen. O sea, él está enfatizando otra vez. O sea, yo sé que el protocolo legal es dejar que Dios lo juzgue, pero oh my God, es que son tan malos que en todo lo que ellos no conocen blasfeman, y en lo que sí entienden, y mira cómo es que lo entienden, ellos no entienden como hombres, ellos entienden como animales brutos, porque les hace falta razonamiento aún en esas cosas que por casualidad y coincidencia sí entienden. Aún en eso también se corrompen. Y eso es un argumento fuerte y clásico en la antigüedad, perdón. Y es donde degrada y compara a los enemigos o a una persona a un animal. ¿Dónde más se ve esto? A través de las escrituras. Pablo en Filipenses capítulo 3, él declara, cuidado con esos perros. Fuerte, animal. Les hace falta razonamiento. Pedro en segunda de Pedro dice, aquellos que están caminando son como perros que regresan al vómito. Y esto se encuentra aún en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1. Hijos engrandecí y los crié, y aún el asno conoce el pesebre de su Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo el profeta? O sea, aún el burro, el asno conoce. O sea, cuán estúpidos es Israel entonces, que no conocen. Es un argumento que se ve a través de las escrituras. ¿Y cuál es la implicación de esto? La implicación es que estos hombres que son como animales han perdido parte de la imagen de Dios que alguna vez tuvieron. Los animales no fueron hechos a su imagen y por eso no pueden razonar ni discernir. Y esta degradación fue la que Dios les dio, porque era el deseo de ese pueblo ser como animales. Eso se ve en el libro de Romanos capítulo 1, declarando de cómo ellos conocían a Dios, pero no lo respetaron como Dios. ¿Qué es lo que dice Judas aquí de aquellos hombres? En el versículo 8, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades. Son dos cosas ahí importantes. Y eso es lo que se ve en Romanos capítulo 1. Pablo declara que estos hombres conocían a Dios, pero no lo respetaban como Dios. ¿Dónde más se ve esto? Esto se ve y es el ejemplo que a mí me encanta mucho más, que está en el libro de Daniel capítulo 5, cuando el rey de Babilonia dice, se llenó de orgullo y dijo, yo soy el rey más fuerte, y dice la palabra de Dios, y Dios lo hizo ir al campo y se hizo como un animal y le crecían aún como las alas de las águilas a este rey.
Es un ejemplo profético muy fuerte de personas que por rechazar a la autoridad y blasfemar a Dios se hicieron como animales irracionales. Y lo importante es que Dios los entregó a sus deseos sensuales. Y es lo mismo que vemos de aquellos que estaban en apostasía en el libro de Judas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, aquí está la enseñanza en el día de hoy? ¿Qué es lo que un pueblo que conoce la verdad y ve apostasía en el cuerpo de Cristo, qué podemos decir? Versículo 11. Mira lo que él declara: ay de ellos. ¿Lo pueden leer conmigo? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. 3 ejemplos más, pero quiero hacer el énfasis en la respuesta de una iglesia que ve apostasía. Ay de ellos. Qué diferente es esa respuesta a la respuesta que a veces nosotros le queremos dar. Nosotros en la carne preferimos hacer el juicio, condenar. Judas dice: lo único que yo puedo decir es ay de ellos por lo que le viene. Este ay de ellos es la respuesta apostólica a la apostasía, aunque no es una sentencia completa. Y en la Biblia, esta frase ay de ellos, para aquellos que estudian la Biblia, lo declaran un discurso de ay. Un discurso de ay, como ay de ellos. Un discurso de un ay. Y por definición, es una distinción de profecías, especialmente en el Viejo Testamento, por el uso de las palabras ay de vosotros. ¿Y de dónde viene esta frase? Proviene de un lamento que se hacía en los funerales. Especialmente se usaba para lamentar a las víctimas de asesinato, donde el lamento ay de ellos condena a los asesinos por el juicio que les corresponde. Por lo tanto, es un ultraje profético a un pueblo pecador. Y eso se ve a través de las escrituras. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Muchos profetas en un momento dado de, si lo podemos decir, sus carreras o su ministerio de profeta, en un momento dado, a veces a Israel, a veces a otra nación de la tierra, decían ay de ellos. Y ese ay de ellos es algo fuerte, porque en el contexto de lo que está diciendo Judas, no sé si lo han notado, pero Judas es uno de los libros con más contexto hebreo que encontramos de todas las epístolas, porque él usa ejemplos del Viejo Testamento, y el único que lo hizo también fue Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, y ni entró en detalle como lo ha hecho Judas. Y también él entiende que como apóstol, este grito ay de ellos desde su interior es como alguien que ha visto ocurrir un asesinato frente a él, y él estaba hablando en venganza en contra de los asesinos, declarando a estos que estaban en apostasía: ay de ustedes, porque acabo de ver lo que hicieron y yo sé lo que te corresponde por tus acciones. Hay una persona más que usa esta frase ay de ellos, y es el maestro, es Jesús. Jesús lo usa en Mateo capítulo 11 y en Mateo capítulo 23. Y ahí vemos que hay 7 ayes del Señor que lo usa en contra de los fariseos. Pero en el contexto de Judas, ¿por qué él dice ay de ellos? Él da 3 descripciones más a través del Viejo Testamento. Él dice ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Mantengámonos ahí un momento.
¿Por qué él hace referencia a Caín? No vamos a tener el tiempo de ir a todos los lugares aquí en la Biblia, a las historias. No podemos ir a todas las historias porque no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pero voy a resumir por qué es que él usa estos ejemplos bíblicos. Estos hombres falsos, como Caín, fueron los primeros asesinos. Caín fue el primer asesino. Pero asesinos, como decían, de hermanos. No es que yo era un asesinato yo era asesino de cualquier persona en la calle que tiene algo que yo quiero. Es de mi hermano. Y estas personas no eran solo hermanos, eran aquellas personas que vivían vidas que agradaban a Dios. Eso fue lo que pasó con Caín. Caín vio que su hermano y la ofrenda que él le dio a Dios agradaba a Dios. Y asimismo estos hombres que estaban en apostasía veían los otros que estaban en la iglesia que sí vivían vidas que agradaban a Dios. Y eso fue lo que los impulsó a asesinar a sus hermanos. Así como Caín, matan porque saben en el fondo de sus corazones que sus vidas de adoración no eran agradables ante el Señor. Por eso hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que si ellos no podían agradar al Señor, nadie lo iba a hacer. Ese es el espíritu de Caín. Si yo no puedo agradar a Dios, nadie lo va a agradar. Y es aún más fuerte este ejemplo de Caín, porque cuando Dios enfrenta a Caín y le pregunta ¿dónde está tu hermano?, no tiene arrepentimiento en su corazón, no se siente mal ni un chin, como decimos nosotros, sino le hace una pregunta a Dios: ¿acaso yo soy el que guardo a mi hermano? Si Judas está usando este ejemplo es porque estos que estaban en apostasía también tenían ese mismo corazón y mentalidad. No le importaba. Pero también este ejemplo era declarando algo a aquellos que estaban en apostasía. Como Hebreos 11 enfatiza que la ofrenda de Abel era superior, Judas le estaba diciendo algo a estos hombres. Él estaba declarando a ellos: tu ofrenda y tu vida a Dios es inferior por causa de ser como Caín. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que así como Caín no fue vengado ni condenado por un hombre, ni estos hombres iban a ser juzgados por los hombres. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Dios le puso una marca para que cualquier hombre que quería vengarse de Abel y condenar a Caín, le iba a caer 70 veces más la maldición, o 7 veces más la maldición. Y de la misma forma, Dios también había ya sellado un castigo para aquellos que eran como Caín. Y ese es un castigo poderoso que se les impone, porque es el mismo castigo que Jesús puso a los fariseos en su discurso de ay de ellos. En Mateo capítulo 23, en el versículo 35, no tienen que ir, lo voy a leer porque lo tengo aquí. Él dice: ay de vosotros, y dice: para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo que dijo Jesús a los fariseos es lo mismo que Judas le está diciendo a estos apóstatas. Ay de ellos, porque ellos que han seguido el camino de Caín. Y ahora ay de ellos, porque se lanzaron por lucro al error de Balaam. Y esta historia de Balaam se encuentra en Números capítulo 22. Y es muy interesante porque es uno de los ejemplos del Viejo Testamento que Dios usa para recordar a Israel que Él los amaba. Se encuentra en el libro de Nehemías, se encuentra en Deuteronomio, se encuentra en muchos lugares
donde dice: y Balaam quiso maldecirte, pero yo no lo dejé. Dios habla y usa este ejemplo también para Israel. ¿Y qué pasó con Balaam? Balaam era un profeta que fue contratado por el rey de Moab para pronunciar una maldición sobre Israel. Y el relato histórico nos declara que él trató en un monte de declarar maldición, pero cada vez que él miraba hacia Jerusalén, Israel, le salía bendición. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. ¿Sabe lo que estaba diciendo Judas a estas personas? Ustedes también se fueron detrás de dinero y ustedes han vendido el don y la gracia que ustedes tienen para maldecir al pueblo. Pero ustedes, como Balaam, no serán eficaces en maldecir a mi pueblo. Gloria a Dios, que así como Balaam falló, aún los que están en apostasía en el día de hoy tampoco podrán maldecir al pueblo de Dios. Es poderoso. Judas no solo estaba hablando de cómo serían inefectivos, sino que estaba revelando su avaricia como Balaam, quien hizo de su don un producto para comprar. De estos hombres se encuentra más versículos describiendo esta actitud y acción. En primera de Timoteo, Pablo declara en el capítulo 6: los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas concupiscencias necias y dañinas que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Dios nunca permitirá que florezcan aquellos que prostituyen su don a Satanás para destruir a su pueblo. Amén. Amén. Y esto también vemos una conexión al ay de vosotros de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23, versículo 25. Dice: ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpias por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Vemos una conexión entre el ay de vosotros de Judas, el hermano de Jesús, y el ay de vosotros de Jesús. Es poderoso. Y por último él declara: ay de vosotros que perecieron en la rebelión de Coré. Este relato bíblico se encuentra en Números capítulo 17. Y este ay final de Judas es por la acción de estos apóstatas de caer en la rebelión de Coré. Pero hay algo muy, muy poderoso que vemos aquí. No es que cayeron en la rebelión de Coré. Dice la palabra de Dios aquí que ellos también murieron con ellos proféticamente. Dice aquí la palabra de Dios: ay de ellos porque perecieron en la rebelión de Coré. ¿Sabes lo que esto significa? Puedes declarar algo muy fuerte. Todos los que se rebelan contra la autoridad de Dios no perecerán, sino que ya han perecido. Todos los que se rebelan contra la autoridad de Dios no perecerán, sino que ya han perecido. Judas hace referencia a que de la misma manera que Coré no respetó la autoridad de Moisés y la lección que el Señor hizo de él, estos hombres no respetaron la autoridad y el orden de Dios. Esto lo vemos en el versículo 8. Él declara que estos hombres mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero mira lo interesante otra vez. Moisés nunca condenó ni ejecutó juicio en contra de Coré. Judas usa 3 ejemplos donde la persona no ejecuta el juicio, sino es que Dios mismo hace el juicio. De la misma manera que Moisés no levantó juicio contra ellos, Judas también está entregando el juicio al Señor otra vez.
¿Y cuál fue el juicio? ¿Cuál fue el juicio de Coré? El Señor abrió la tierra para tragarlos, enviándolos al mismo lugar donde estaban los ángeles, aquí en el libro de Judas. Judas está haciendo una conexión tremenda en que estos hombres de Coré, estos hijos de Coré y Coré que cayeron y fueron tragados por la tierra, están en el mismo lugar reservados como estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, esto también era una advertencia para la iglesia. Esto es una advertencia para nosotros en el día de hoy. Porque Coré hizo que muchos cayeran con él debido a una falsa apariencia de justicia que hizo que algunos de Israel creyeran en su causa. Por eso en el día de hoy la advertencia es: cuidado con aquellos que te incitan a rebelión contra la autoridad de Dios. Cuidado con aquellos que parecen tener una causa justa, pero por dentro solo te quieren llevar a la misma condenación que les corresponde. Dice la palabra de Dios, Jesús declarando: son como ciegos guiando a otros ciegos a un pozo para caerse. Así son los que están en apostasía. Y mira el ay de vosotros de Jesús en el versículo 20, en el capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De la misma manera, por fuera sois justos a la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Es lo mismo que estaba en el corazón de Coré, que parecía justo su argumento contra Moisés. No, es que tú te estás enseñorando sobre el ministerio y sobre el pueblo. Todos somos dignos del ministerio del sacerdocio. ¿Y cómo es que Moisés responde a este argumento legal, a esta apostasía en el medio del pueblo? Él no ejecuta el juicio, sino dice la palabra que él se postró delante de Dios y declaró: que el Señor decida entre vosotros hoy. Y el Señor decidió. Por eso a veces es mucho mejor dejar que Dios haga el juicio, porque el juicio de él será más severo todavía de lo que nosotros podamos ejecutar. Los falsos profetas se parecen a estos hombres y vivan estas acciones. Y la enseñanza para nosotros en el día de hoy no es solo evitar caer en estas tentaciones, aunque sí es una advertencia para nosotros en el día de hoy, de no caer en el camino de Caín, de no caer en el error de Balaam. Es una advertencia para nosotros no seguir a Coré a ser destruido. Pero más allá de todo eso, para mí, en mi corazón, lo que el Espíritu quiere impartir es una respuesta de la iglesia en frente de apostasía. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos días se iban a levantar muchos falsos maestros y profetas, que muchos se iban a levantar, que parecían tener una palabra, una enseñanza, pero al final tenían avaricia, se amaban a ellos mismos. Eso se ve en el libro de Primera de Timoteo. Pero Judas nos dice a nosotros: no te preocupes, no hay que preocuparse por estos hombres. No pierdas el descanso porque hay apostasía en la iglesia. Si no, puedes descansar y declarar proféticamente en llanto, en lamento, en luto, porque son hombres y mujeres que se han perdido, y solo si la gracia de Dios los alcance podrán regresar a ser parte de la comunidad sana. ¿Cuál es esa frase? Ay de ellos. Ay de ellos. Sería mucho más fácil levantar la piedra y condenarlos, porque sí merecen. Así como Moisés merecía quedarse con el diablo y no con Dios. Así mismo como a Zacarías, a él ya no le pertenecía ser un sacerdote, mucho menos el sumo sacerdote.
así también son los que están en apostasía. Pero al final hay un juez justo que va a hacer todas las cosas bien al final de los tiempos. ¿Cuántos confían en eso? Que al final de los días Él hará juicio en su casa, y Él hará juicio en contra de todo aquel que se ha parado en medio de su iglesia, en medio de su cuerpo, pero por dentro han estado viviendo en apostasía. Que el Señor nos guarde y nos libre de la apostasía. Es una realidad fuerte, hermanos. Y ese llanto profético, ese llanto apostólico, es algo que tenemos que adoptar en estos tiempos. Esta casa ha sido llamado proféticamente a ayudar al cuerpo, porque hay muchos que han dañado al cuerpo en estos tiempos. Ay de ellos. Podemos maldecirlos, sí, pero ellos ya no maldijeron a nosotros. No se pelea el fuego con el fuego, como decimos nosotros, sino como Moisés, humildemente nos debemos postrar y decir: bueno, Señor, Tú eres el que va a juzgar al final quién está bien y quién está mal. Si nosotros estamos mal, que estemos mal. Eso es lo bueno de Moisés. Lo de Moisés fue, lo de Moisés digo, lo de Moisés fue bueno, su respuesta, él dijo con humildad: bueno, si Coré tiene la razón aquí, Señor, júzgame entonces. Eso es diferente a lo que muchos de nosotros quisiéramos hacer en esa posición. Pero gracias sean dadas a Dios por su palabra. Yo sé que a mí me edificó tanto leer estas palabras. Podemos pararnos y ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Aun cuando parece una palabra severa, aun cuando parece una palabra confrontativa, oh Señor, te damos gracias porque toda tu palabra nos puede instruir, nos puede preparar, nos puede edificar. Y en esta noche, oh Señor, aquellos que tú has atraído a tu casa, tú quisiste que ellos escucharan esta palabra en el día de hoy, Señor. Te doy gracias, oh Señor, porque a través de tu palabra hemos recibido advertencia en esta noche de no caer en el camino de Caín, oh Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaro y oro que toda persona que está aquí en esta noche, sus corazones son guardados de la envidia de su hermano. Cada persona que está aquí y sus familias representadas, oh Señor, que tú guardas, oh Señor, su corazón de vivir vidas que parecen, oh Señor, que parecen buenas, que parecen que te van a agradar, con ofrendas y con primicias, pero al final no te agradan en nada, oh Señor. En el nombre poderoso de Jesús, también oro para que ninguno de esta casa caiga en la trampa de vender su don para maldecir al pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, que esta casa pueda usar sus dones, la gracia que hemos recibido de ti, para dispensar gracia en esta casa y en las casas que se han acercado a nosotros, a las naciones de la tierra, oh Señor. Y también en el nombre poderoso de Jesús, sobre todas las cosas, oh Señor, reprendemos el espíritu de rebelión, reprendemos, oh Señor, ese espíritu de Coré que quiere incitar a muchas personas a rebelarse contra tu autoridad. Que nunca en esta casa se encuentra blasfemia contra tu autoridad y sobre tu potestad en esta casa, oh Señor. Que nunca se encuentre, oh Señor, en esta casa hombres y mujeres que te adoran, pero también están en inmoralidad sexual.
En el nombre poderoso de Jesús, así como declaró Judas, declaramos que la apostasía y apóstatas que se han querido acercar, tú los reprenda en esta noche, oh Señor. Tú los reprenda no solo en esta casa, sino en la iglesia, oh Señor. En el nombre de Jesús declaramos que hay un espíritu que declara, así como declaró Jesús en la tierra: ay de ellos, Señor, aquellos que parecen estar tan lejos, aquellos que parecen que no tienen una forma de regresar. Tu gracia es locura, tu gracia sí lo puede hacer. Por eso decimos: ay de ellos, en luto, en lamento, sabiendo que una cosa, todo hombre que no se ha arrepentido de destruir y mutilar al cuerpo será juzgado al final de los días. Pero al mismo tiempo, aquellos, así como Pablo, que mataban a la iglesia, un día también tu gracia los pueda alcanzar. Por eso reservamos el juicio en esta noche, pero sí tenemos guardia, y abrimos nuestros ojos para velar sobre tu cuerpo y expulsar toda inmundicia de nosotros, toda inmundicia en medio de nosotros, oh Señor. Que nosotros, ninguno que está aquí, caiga en la apostasía, oh Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Señor. Gracias, Señor.